Bienvenidos a Booster Inmobiliario, un espacio donde se habla, debate y comparte ideas sobre el mercado inmobiliario. Este podcast es impulsado por Ideamos, el primer acelerador comercial de Ecuador y uno de los pioneros de América Latina. El día de hoy tengo a los representantes y fundadores de MAE Desarrollos, Ariel y Martín. Estoy seguro de que en este podcast vamos a hablar y vamos a aprender muchísimo sobre sustentabilidad. Así que bienvenido Ariel, bienvenido Martín. Espero que se sientan muy bien con todo lo que viene a continuación. Muchísimas gracias. Gracias, Mateo. Ariel y Martín, siempre me gusta poder empezar por lo anecdótico y por ahí un poco más lo humano antes de comenzar con la materia pura y dura. Y quería preguntarles cómo empieza el tema de MAE Desarrollos. Quiero que me cuenten un poquito también qué es el grupo MAE y en base a eso ir conversando posteriormente. Perfecto. MAE nace hace poco más de 6 años. La patada inicial de todo esto fue una idea que con nuestro otro socio, que es Emiliano Zaneta, los dos, él y yo, veníamos de una carrera en el mundo corporativo, digamos, en grupos grandes acá de Argentina, que fue para nosotros muy buena. Y eso nos abrió mucho la cabeza porque eran grupos que tenían muchas actividades, es decir, desde la industria automotriz, construcción, desarrollo inmobiliario, generación de energía, etc. De toda esa experiencia, tanto a Emiliano como a mí, siempre nos quedó el interés o la idea, o en ese momento esos proyectos que charlas, viste, cuando estás comiendo un asado con un amigo, porque Emiliano es un amigo de la vida, del tema de desarrollo inmobiliario. En ambos grupos, tanto pasamos por el grupo Macri y el grupo Cartelone, tuvieron dentro de sus actividades de desarrollo inmobiliario. Ahí nos llamó mucho la atención, sobre todo lo que veíamos que era un muy poco desarrollo, valga la redundancia, del negocio de desarrollo inmobiliario. Veíamos algo que nos parecía bastante primitivo todavía, desde cómo se comercializaba, cómo se construía, y dijimos, bueno, acá seguramente hay una oportunidad, y algún día, siempre decíamos, vamos a armar un proyecto y encararlo. Y así, bueno, en un determinado momento llegó la oportunidad por distintas circunstancias. Yo en edad soy el más grande, tenía la oportunidad de ir retirándome de la vida corporativa. Y bueno, empezamos a bajar a tierra. Ahí se suma Martín, que tuvimos la suerte de conocerlo por intermedio de una persona conocida en común. Martín estaba en un estudio muy bueno de arquitectura y bueno, rebosante de muy buenas ideas. Compartíamos la mirada en cuanto a la necesidad de desarrollar un producto que en otras partes del mundo ya tenía todo un recorrido y acá ni siquiera había empezado a carretear, vinculado con el tema de sustentabilidad, que Martín es el especialista y lo puede comentar. Y bueno, dijimos, acá hay una oportunidad. Y ya bueno, ahí nació. Martín, ¿y en qué año o sea, tengo entendido que MAE empezó hace 6 años. Sí. ¿En qué momento te uniste tú? Sí, al principio, nosotros tuvimos relación desde el principio, pero como te decía Ariel recién, yo estaba en otro estudio con un conocido de Ariel. Bueno, empezamos al principio, yo trabajaba para MAE, como éramos parte de otra, como que MAE desarrollaba y el estudio le hacía los emprendimientos, y al final con el tiempo me terminé quedando en MAE. Fue así el contacto. Trabajamos para MAE con los edificios, haciendo proyectos, haciendo dirección de obra. Y después con el tiempo directamente me quedé en MAE porque me di cuenta que era el lugar que yo quería estar y estaba muy cómodo y terminé quedándome en MAE. Vieron que trabajabas muy bien y dijeron necesitamos a un Sí, se Martín dentro de confundieron, se nuestros... confundieron de entrada y así empezamos, sí, así Qué fue. bueno, qué bueno. Yo tengo una duda muy grande, porque nosotros desde Ideamos, que comercializamos varios proyectos, con mis socios, también tengo 2 socios más, hemos tenido siempre esta ilusión de en un futuro no tan lejano comenzar a desarrollar nosotros. ¿Qué tan difícil es esto? Es decir, cuando una persona tiene una idea brillante y tiene un equipo brillante, ¿se requiere de mucho dinero inicialmente para poder avanzar?
¿O se Eh, apalancan con bancos? ¿Se hacen como en las Mira, startups, buscan inversión? dos cosas. Primero, bueno, vos nos comentabas recién fuera de aire que hace 12 años que estás en Argentina, con lo cual sabés perfectamente bien que algo que nos caracteriza es que todos somos muy buenos directores técnicos, ¿no? Definitivamente. Bueno, nunca hemos dirigido nada, algunos incluso como yo que somos muy pataduras, pero también sabemos de fútbol. Bueno, con el tema construcción tenemos en los genes, tal vez por la ola inmigratoria italiana y demás, también algo parecido. Es decir, todos más o menos piensan, che, bueno, construir y esa fantasía. Desarrollar no es construir. Por ahí en países anglosajones están más claramente diferenciados los roles. Una cosa es el que construye, otra cosa es el que desarrolla. Entonces empecemos por definir. Desarrollar implica la gestión integral del negocio que va desde la búsqueda del proyecto, la búsqueda del terreno, el armado del grupo, si hay un grupo inversor, es decir, el fondeo, sea inversores, sea bancos, sea quien sea, el armado de todo el equipo para poder llevar adelante la construcción, definir la comercial. Ese es el desarrollador. El constructor es simplemente quien construye. El que pone un ladrillo encima de otro. El que va y construye. Por eso hay empresas constructoras y empresas desarrolladoras. En Argentina, por lo general, se sigue confundiendo el rol y se dice, bueno, el desarrollador es el constructor. Puede ser que sí, puede ser que no. Nosotros somos desarrolladores, no somos constructoras, al estilo más anglosajón. Es difícil, como todo, requiere mucho trabajo, no es simplemente sentarse bueno, y hacerlo. A nosotros nos gusta mucho el tema. Como te decía, creo que una parte importante es que vos tengas un equipo interdisciplinario. No te alcanza con tener un excelente arquitecto y diseñador, como el caso de Martín, ni tener a alguien de perfil más económico financiero, como es mi caso, o tener un excelente abogado corporativo, como es Emiliano. Te requiere tener un equipo multidisciplinario. Y después a eso le tenés que agregar la capa de las particularidades que tiene el mercado argentino. Vos recién comentabas, bueno, con un banco, los bancos no financian. O sea, en Argentina los bancos no te dan financiamiento, históricamente nunca te lo han dado, nunca vas a encontrar en Argentina un banco que haga project finance, es decir, que tome riesgo, eso no existe. En otro país es lo más normal. Entonces, bueno, ¿cómo se financia? Con mucha imaginación y también con mucha cintura que tenés que tener porque la economía Argentina es un país muy grande, muy complejo en el sentido de que no es un país monoproducto, es un país que tiene industria, que tiene servicio, en un contexto económico que es lo más parecido a una especie de montaña rusa con mucho vértigo. Entonces, también tenés que estar preparado para esos ciclos de alza y baja. Así que cuando juntas todo eso, ¿es complejo? Sí, es complejo. Pero no imposible. Absolutamente, no Bueno, imposible. como les había comentado, yo soy de Ecuador. Y en Ecuador es el rol de las desarrolladoras, hay muy pocas, pero normalmente se les llama por el nombre de constructoras. Claro. Y cuando la primera vez llegamos acá a Argentina a implementar nuestros servicios, cuando yo escuchaba desarrolladora, se me iluminaban los ojos y decía, acá hay desarrolladoras que hacen lo que estoy buscando, que sería desarrollar un barrio completo, en donde no Claro. solamente se vea un edificio ecosustentable, sino un estilo de vida para las personas que están viviendo ahí. Así que, sin más rodeos, me gustaría comenzar con el tema ecosustentable. Martín, ¿tú crees que este sería como el mayor diferencial de MAE? Sí, como te decía Ariel, todo lo que implica desarrollar lleva tiempo, es mucha organización para llegar a un producto que lo hace una constructora, un estudio de arquitectura, quien sea, pero a ese producto tenés que darle un diferencial para poder realizar el negocio, para poder venderlos y sabemos que este diferencial es lo que viene, es lo que hace falta, es lo que necesita, lo que pide el medio ambiente. Ya que vamos a hacer un producto con un diferencial, tenemos que hacer algo que sirva. Entonces, de a poco, dentro de las posibilidades de lo que está pasando en este país todavía, no es tan... Es buscado, es muy buscado el producto sustentable,
pero todavía no es, por ejemplo, en edificios que hacemos nosotros, que son multifamiliares, no son viviendas sueltas, eh, no es tan valorado, no es tan justificado el sobrecosto que tenga un producto de estos. Entonces, ¿Quieres decir que quiero no? decir que yo no, por ahora no podemos vender más caro el producto porque tiene características sustentables. Entonces el producto, nosotros seguimos manejando costos estándar, creo que tenemos buenos costos, más detalles tiene Ariel de esto, pero a pesar de eso le ponemos características sustentables a un edificio multifamiliar, que no es lo mismo que para una vivienda. Hay muchas características que en un edificio no se pueden aprovechar como en una vivienda. Es mucho más difícil hacer un edificio sustentable porque no se aprovecha tanto, no es tan común el aprovechamiento de lo sustentable al haber tantos usuarios. Cada uno se maneja de distinta forma. Si pones, te digo así ejemplos sueltos. Si pones termotanques solares, depende de la cantidad que pongas, como es un edificio no podés poner uno por departamento, entonces si lo pones común, ¿quién aprovecha? Y entonces empezás a pensar en por qué tenés que hacer determinadas cosas y eso hace que tengamos que repensar todo el tiempo lo sustentable para un edificio. Para una vivienda es simple, yo pongo más allá de que hago un diseño sustentable como tiene que ser, hago las paredes, todo lo que corresponde para una casa sustentable, pongo un termotanque, pongo un panel y se aprovecha porque ese mismo usuario se quiere aprovechar. En un edificio, sobre todo al construir para un cliente que no sabes quién es, entonces vos construís y proyectás en forma genérica Entiendo. porque no sabes cómo es esa persona que va a vivir, cómo lo usa, cómo va a aprovechar o no va a aprovechar esto que estamos haciendo. Entonces tenemos que lograr el equilibrio para poder lograr un producto sustentable que no se vaya de costos a Que les sea nosotros, rentable a ustedes. porque todavía no se puede vender más caro. Así que de eso se trata este desafío que tenemos nosotros. Eso que, según lo que estoy entendiendo, entonces, dentro de MAE Desarrollos, a pesar de que el costo de construcción de algo sustentable es mayor, ustedes prefieren como arriesgar un poco el tema de la utilidad de ustedes antes que encarecer o trasladar Sí, ese costo al sí, consumidor claro, final. claramente. Si nosotros ponemos paneles solares para energía, paneles fotovoltaicos para energía común, que los conectamos a la red y eso es después se mide en los dos sentidos, la gente cuando utiliza los espacios comunes va a pagar menos luz, por ejemplo, ¿no? Entonces los paneles solares que ponemos nosotros hacen esa función. Es algo común del edificio. Por ejemplo, que lo que decimos nosotros que tenemos expensas más económicas, todo esto tiene que ver y ayuda a eso. Si, si yo no lo pongo, el edificio va a salir lo mismo. A nosotros nos va a salir más barato ponerlo. Lo sigo vendiendo al mismo costo. Entonces todo esto que estoy haciendo es perder lo que decís vos. Dejamos de lado parte de utilidad por estas cosas. Bien. No solo esto, sino varias cosas como las certificaciones y lo que, si querés después entramos en detalle, pero por ahora en este país, en este contexto, está difícil. Estamos en el camino. Creo que nosotros estamos preparados o siguiendo preparándonos para poder que el día de mañana, cuando sea, que todos lo hagan, que sea común, que hasta inclusive sea obligatorio, Tengo entendido que estemos varias en el cosas camino. ya Sí. es obligatorio, ¿no? Sí, hay muchas cosas que son obligatorias, está inclusive detalles de código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que como no hay control, como el control es muy precario o el control es sobre otras cosas, no sobre eso, no se hacen. Entonces, un edificio para cualquier desarrollador le puede salir lo mismo que nos saldría a nosotros si no hacemos lo sustentable y lo venden lo mismo que nosotros. Entonces, estamos en eso de hacerlo eficiente también para nosotros. Entiendo. Eficiente el edificio, eficiente para nosotros, para poder seguir estando en la senda esta de desarrolladores. Bien. Si no, no. Yo tengo una pregunta que el otro día estaba analizándolo. Nosotros dentro de Ecuador comercializamos el primer edificio ecosustentable de tipo VIP. VIP significa vivienda de interés público Sí. dentro de todo el Ecuador. Fuimos los primeros en comercializarlo, fue un golazo, pero nos encontramos con varios retos dentro de la comercialización. Y hay algo que se llama well living, que es más o menos como los objetivos de desarrollo humano, los ODS, Sí. pero
enfocado más hacia el tema de desarrollo y de construcción. Dentro de uno de estos 7 temas habla acerca de la sustentabilidad y me gustaría tener una opinión muy clara por parte de ustedes y es, ok, se hacen edificios sustentables, ¿sí? Pero la gente genuinamente percibe que eso es o que es sustentable, porque, por ejemplo, poniéndome yo en los zapatos de un comprador, ¿sí? En donde probablemente me dicen, mira, este edificio te ahorra el agua. Por ahí me sirve como algo para vender a esta persona, pero no sé si yo lo sienta o sienta que el edificio lo está haciendo verdaderamente con el pasar del tiempo. Sí. ¿No? Dale vos porque sé para qué lado vas a ir. No, sí, para el lado de la plata. Claro. Lo mío es muy material. No, está muy interesante cómo vos lo planteás. Por ello te lo voy a responder de manera más cruda y menos Amigable. idílica. Nosotros creemos que en general nos los han enseñado cuando hemos estudiado y demás. Cuando uno entra a un mercado, sea lo que sea, vivienda, automóviles, televisores, aire acondicionado, no sé, agendas, hay que tratar de buscar un diferencial en el producto real o aparente, porque a veces el diferencial es marketing, para lograr destacarte y tener un mayor margen, digamos. Eso es así. Nosotros estamos convencidos que en el mercado de desarrollo inmobiliario de Argentina podemos construir una gran ventaja porque esos temas son muy primitivos. Es decir, el mercado inmobiliario en Argentina es muy primitivo comparado con cualquier otro mercado. Y no te hablo de países desarrollados, sino que te estoy hablando de países de la región. Chile, países más chicos que Argentina. Chile, no conozco particularmente Ecuador, pero conozco mucho Colombia. Entonces decimos, bueno, eso lo tenemos claro del momento cero. Ahora. Ariel, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Esto tú lo dices por una simple percepción o hay algún tipo de estadística que te diga, absolutamente, que mida por ahí la innovación en el desarrollo? Sí, te lo digo con datos concretos. Si vos vamos al tema, por ejemplo, que después Martín lo puede explicar, obviamente con mucha más idoneidad propia de yo. ¿Cómo podés medir esto? Cantidad de edificios que tienen certificaciones serias de sustentabilidad. Por ejemplo, certificaciones, te digo, de rango mundial. Nosotros tenemos certificación EDGE, que es un organismo del Banco Mundial, etiquetado de eficiencia energética. ¿Cuántos edificios hay en Argentina residenciales, multifamiliares, con certificación EDGE? 1, es el nuestro. Vas a Chile, no tengo acá de memoria, pero si entras a EDGE, encontrás, no me acuerdo si hay 300, 500 o algo así. Vas a Colombia, hay 1200. Esos son factores claros. Y después el otro factor que te permite ver el grado de desarrollo es también la normativa gubernamental, que lo que busca generalmente con incentivos que son de tipo fiscal es incentiva que se incorpore sustentabilidad de los edificios. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una normativa de etiquetado de eficiencia energética que tiene más de 20 años, que es de uso obligatorio. Y si el edificio cumple con distintos rangos de eficiencia energética, el etiquetado de eficiencia energética es la etiquetita que generalmente, ¿viste?, tienen los productos eléctricos, un aire, ¿viste?, que tiene distintos colores, eso es el etiquetado. Se hace para vivienda. Entonces, en la Unión Europea y en algunos países, incluso Estados Unidos, y para algunos países incluso de Latinoamérica, ¿cómo se logra que eso vaya implementándose? Con incentivos fiscales. Es decir, por ejemplo, una determinada ciudad o municipio establece que un edificio que tiene, o una unidad que tiene X nivel o rango de etiquete de eficiencia energética, paga menos impuesto inmobiliario y demás. Por ende, las personas que viven dentro de esos departamentos también tienen un ahorro. El desarrollador o el constructor tiene un incentivo para hacer eso porque lo va a poder vender a mejor precio, porque a su vez después eso se revende a mejor precio. Si vos vas a cualquier país de Europa, vas a ver que en las inmobiliarias, en los avisos, está el etiquetado.
Bien. Y es obligatorio. Entonces, hacia eso vamos a ir indefectiblemente. Entonces, lo que te comentaba Martín, ¿qué estamos haciendo nosotros desde hace 6 años? Pagando el costo del pionero, pero creemos que vale la pena, porque nosotros ya estamos listos. Y respecto a la percepción de la gente, es muy buena tu pregunta. ¿Cuál es en general, término medio, la percepción que hay? Vos tenés gente muy consustanciada con el tema del cambio climático, la necesidad de realmente, que es verdad, de contribuir de alguna forma. Pero te diría, el comprador o inversor medio, vos podés decirle que tenés paneles sistema on-grid, que ahora lo explicaré, etcétera, etcétera, pasa. Y dicen, che, ¿cuánto vale el metro? Salvo o hasta el momento que perciban que tener eso te implica gastar menos plata. Ejemplo, mira, concreto. Cuando nosotros arrancamos, dijimos, este tema de sustentabilidad es un tema que tenemos que ser pioneros. Nos va a costar más, porque es el costo del pionero, pero vale la pena. Tenemos que hacerlo. Cuando nosotros arrancamos, los ahorros que se generaban en términos de servicios públicos, agua, electricidad, eran prácticamente inexistentes, porque las tarifas eran muy bajas en Argentina, porque tenían niveles de subsidio muy altos. Dijimos, esto no va a durar para siempre. En algún momento esto se va a corregir. Y la electricidad que era realmente regalada, o el gas que era regalado, o el agua, en algún momento... Bueno, dio la casualidad que al año que nosotros largamos, el gobierno de ese momento empezó a quitar los subsidios. Y lo que hasta ese momento, mucha gente te decía, bueno, está bien, pero todo esto está buenísimo, cuidamos las ballenas, medio ambiente. Che, esto voy a pagar menos, y mira, todavía no. Bueno, entonces, hoy, ya con los niveles de tarifa que hay, bueno, tener el sistema on-grid de paneles solares, que te genera la curiosidad de que nosotros te podemos mostrar el único caso que vas a ver en un edificio residencial que la factura de Edesur o Edenor te pagan ellos. ¿Vos viste alguna vez una factura, o sea, no te ahorras de alguien que haciendo ellos... la cola para cobrar de Edenor? Nosotros No. lo tenemos. Eso ahora empezó a pesar y cada vez va a pesar más. Bien. Entonces, como dice Martín, con el tiempo, seguramente Ciudad de Buenos Aires, bajo la administración anterior, no con el gobierno estuvieron dando vuelta a proyectos. Martín estuvo, porque era consultado por el tema, y hubo algunos proyectos de incorporar en el impuesto sobre el impuesto inmobiliario algún tipo de beneficio en el caso de... Nunca, no se concretó, pero se va a concretar. Porque Hacia allá vamos hacia allá vamos. inevitablemente. Entonces tenemos que estar nosotros un paso adelante y ser los primeros. Inevitablemente. Nos ha pasado con algún comprador de departamentos que no era de Argentina, gente que ha Claro, venido a vivir de claro. otro país, que tiene otra mentalidad, y esa gente lo exige más, y después te lo exige, está encima y te está preguntando, che, y esto, detalles, cosas, están más encima, gente que no es argentina. Entonces, también nos está pasando que la gente más joven está más en tema, se empieza a preocupar un poco más allá de... Es lógico, es normal, todos cuidamos nuestro bolsillo, cada uno quiere pagar lo menos posible, las tarifas están cada vez más caras, pero la preocupación por el medio ambiente está empezando a aparecer cada vez más allá de Greenpeace y lo que podemos ver de gente muy específica, está apareciendo cada vez más en los jóvenes, más en distintos barrios, no es todo igual. Entonces, como decía Ariel, al ser pioneros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para todo lo que viene cada vez más fuerte, es así. Bien, en Ecuador nosotros tenemos como moneda oficial el dólar, así que es muy común que gran porción del PIB de nuestro país se mantenga o se maneje, sí, se maneje gracias al crédito de los bancos y cosas por el estilo. En Argentina creo que no llegan al 11% de lo que representa el crédito, ¿no? Sí. Y una de las acciones que nosotros habíamos propuesto dentro de este proyecto, el que les comentaba que es sustentable, Sí. era cómo nosotros les hacemos consciente que dentro de los 20 años siguientes que ellos van a tener que estar pagando un crédito al banco, ellos ven un ahorro. Entonces, una de las cosas que nosotros propusimos para justamente hacerle ver a la persona es, mira, este edificio tiene una certificación EDGE, 40% menos de electricidad, 20% menos de agua, si no estoy mal. Sí.
Si esto tú lo multiplicas por 20 años, Claro. el ahorro que tú vas a estar teniendo es X cantidad de dinero, ¿no? Entonces, el departamento no te cuesta 100, 120 mil, te cuesta, Sí, lo amortizás lo mejor. estás amortizando y tengo entendido que ustedes dan créditos a 5 años, Sí, independientemente de que el edificio ya esté terminado. Exacto, sí. sí, Antes de continuar a esa parte, tengo una pregunta, Martín. sí, decime. Hay algo que me llamó mucho la atención y que esto en serio no lo había escuchado antes. Antes de esta pregunta, ¿tú tienes algún dato o alguna idea, no importa que sea exacto, pero de cada 10 edificios que se están construyendo en Buenos Aires o 100 edificios que se están construyendo en Buenos Aires, qué porcentaje ya son sustentables? ¿O ustedes son la única desarrolladora que lo hace? No, no tengo dato específico, no hay, inclusive vos lo podés ver porque eso es, hoy en día también es algo que se muestra mucho en el marketing, no se ve tanto inclusive en el marketing, salvo edificios de muy alto nivel, edificios que tienen un margen mayor, nosotros podemos ver que esos son los que están empezando a poner, a agregar paneles, a agregar detalles, pero... Nosotros creemos que pasa por otro lado. Estamos tratando, nosotros también, con esto que te decía Ariel, de ser pioneros y que lo que te decía yo al principio de buscar el equilibrio entre lo que es sustentable realmente y lo que podemos hacer como desarrolladora. Para no, nadie quiere perder plata, nadie va a hacer nada porque sí. Si todavía no se puede cobrar más caro porque es sustentable, todo lo que haces es inversión a futuro. Entonces es ampliar el público, que venga más gente, pero seguís vendiendo al mismo costo. Entonces, ¿qué es sustentable y qué no? Muy poco, te diría, vos dijiste de 100 cada 100, ¿cuántos hay? Nada, te diría 2. ¿Y a qué le llaman sustentable? También tiene que ver con eso, porque, como decíamos al principio, el código exige determinadas características del edificio, tanto en las paredes, tanto en los techos. ¿Quién lo hace? Nadie. ¿Quién lo controla? Mucho menos. Eh, no, hay cosas que las exigen, pero no las controlan porque los mismos que lo preparan no están capacitados, no tienen la gente para controlarlo, no te lo exigen en los planos, o sea que está en el código, pero después no lo miran. Entonces, si no lo exigen, no lo controlan y tampoco vos lo podés cobrar, nadie lo hace. Vos- Hasta que vos- no cambien esas cosas, Perdón, Martín, por ahí para quien no está muy en tema, pero esto es interesante. Cuando vos te referís a las paredes, por ahí explicar, es el envolvente. Es la decir, envolvente es las paredes, las ventanas y los techos. El código de edificación tiene un K, que es un índice de transmitancia térmica, que tiene que tener hasta ahí. Hasta ese número te permite. Una pared común de ladrillo hueco del 18, del 12 no lo cumple. Una pared de hueco del 12 tampoco lo cumple. ¿En dónde viste paredes distintas en edificios? En un techo común, una losa con un contrapiso tampoco lo Total. cumple. No lo aislás, hay que aislarlo, nadie lo aísla, nadie lo hace, nadie te controla. Ve un inspector y ¿qué sabe el inspector? El inspector mira otra cosa porque no tiene por qué saberlo, está para otra cosa. Entonces, siempre y cuando no te exijan y no te controlen, nadie lo va a hacer. Nosotros tenemos, yo sobre todo tengo a veces bastantes discusiones con otros desarrolladores, con algunos que han venido a veces, em, sobre este tema por el famoso o la famosa libertad, viste que cada uno tiene que hacer lo que cree para que yo creo que el Estado es el que te tiene que exigir, así como hablaba Ariel recién de que pasa en Europa que si no tenés una etiqueta no puedes vender, inclusive no puedes vender un departamento si no tenés una etiqueta. Por más que sea la letra que sea, no lo podés vender. Tenés un mínimo, a partir de ahí estás, pero tiene que estar etiquetado, porque quiere decir que fue un profesional, lo verificó, más allá que muchos dicen esto es un curro nuevo, está muy bien, puede pensarse así, pero es una de las pocas formas que hay de controlar y verificar que sea real lo que se dice que es sustentable. Porque si no, yo te digo que es sustentable, mi edificio es sustentable. y ¿Quién lo, lo ¿Cómo avala? quién lo pinto de avala? verde. Lo avala la certificación tal que generalmente hay miles, hay pocas que son serias, Ve tú a hay un saber. montón y todas son pagas. Las serias es otra cosa, pero la mayoría. Entonces, vos podés tener una certificación que la armaste vos, o sea que no es creíble. Si no hay un organismo oficial y controles reales, esto no cambia. Es así, no cambia.
Pero Martín, creo que evidentemente estoy de acuerdo con ustedes con el tema de la sustentabilidad, pero seguimos, creo que parte de ser los que están abriendo el mercado en todo esto también es educar a la gente y que Total. y que la gente también lo pida, pero la Total. gente no lo va a pedir Todavía no. en tanto y en cuanto no lo sienta En que el bolsillo, es como te decía sustentable. Ariel recién. Pero más allá de ser económicamente más rentable, hay varias metodologías dentro de la ciencia, como por ejemplo poner un reloj que esté midiendo cuánto dinero se está ahorrando desde que se construyó en infinitamente Sí. para adelante, ¿me entiendes? Mira, vos lo dijiste, es un tema de tiempo. Yo siempre discuto con aquellas teorías o ellos que te dicen, no, mira lo que pasa, que acá seguramente vos lo escuchás mucho, tenemos una posición muy negativa de autopercepción. No, lo que pasa es que estos temas, estos cambios es otra cultura, otra idiosincrasia. Mentira, son cuestiones que llevan tiempo. Te pongo un ejemplo aprovechando mi altísima edad. El uso del cinturón de seguridad en el automóvil. Hace 40 años, yo era chico, no solo no se usaba el cinturón. Primero, muchos autos no venían con cinturón. Y si venía con cinturón y te lo ponías, eras medio visto Sí, como era raro. medio blando. Hoy salí a la calle, acá todos usan cinturón. ¿Y eso por qué? Porque hay una mentalidad más. No, son años de campañas, de che, esto es lo mismo. Nosotros estamos creo que acá sí el cambio va a ser más acelerado, porque a diferencia del cinturón de seguridad, donde durante muchísimos años es muy famosa la campaña que hizo la Autoridad de Seguridad Vial en España, que apeló a videos crudísimos de accidentes Sí, reales sí. de tipo pero con distintas modalidades, eso llevó años. Acá la ventaja que nosotros vemos por qué eso se va a acelerar, por varios factores. Lo que comentaba Martín, primero las generaciones nuevas tienen otra cabeza, ya desde la escuela primaria son educados en la necesidad de cuidar la sustentabilidad, el reciclaje. En mi casa, hace solo 3 años que junto la basura y la meto en un contenedor verde. ¿Por qué? Porque mi hija menor, que hoy tiene 21 años, fue ya educada y me dijo, papá, mamá, esto es lo mismo. Además acá el incentivo es económico. Te vuelvo a repetir. A mí me encanta a veces estar cuando nuestro equipo comercial, nosotros comercializamos, viene alguien y le comenta el tema. Y vos ves que nuestra persona comercial le comenta sobre los paneles on grid, la certificación Edge, mira la eficiencia energética, y tipo por ahí, viste, está medio así. Hasta que se le saca y le dice, mira, esta es una factura de servicio eléctrico de un edificio nuestro. ¿Qué te llama la atención? Que el saldo es negativo. Ah, ¿y esto cómo es? Ah, mira, ¿y cómo es? ¿Te acuerdas que te comenté hace 15 minutos mientras te estabas durmiendo el sistema de panel? Contame bien. Entonces Bien, hay un incentivo económico. bien. Yo siempre uso el mismo ejemplo. ¿Vos te acordás que hace unos años había toda una tendencia mundial a dejar de usar los combustibles fósiles para energía eléctrica, bla, 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 bla? Y no me acuerdo exactamente ahora la fecha, pero hubo un periodo que el precio del petróleo cayó de manera violenta. Lo recuerdo. Todo, Al punto en ¿te el que, acuerdas? que pagaban para que se lleven los barriles de petróleo. Claro. En Ecuador pasó eso. ¿Te acordás? Claro, exactamente. Ecuador que tiene industria. Bueno, vos te acordás que hubo un año donde todos los proyectos de sustentables de generación de energía se cayeron todos porque eran económicamente inviables. Entonces, digo, hay un factor económico que nos guste más o nos guste menos, es lo que en definitiva impulsa o desalienta muchas veces proyectos que desde el punto de vista de sustentabilidad y demás son súper deseables, pero bueno, acá claramente está pasando eso. Ni hablar, fíjate, por ejemplo, después del problema con Rusia, donde, por ejemplo, Alemania, que hoy está en una crisis inédita por el costo de la energía, hace unas décadas cerró todas las plantas de energía nuclear, de generación eléctrica por energía nuclear. Putin cerró el grifo del gas y ahora están lamentando, che, pucha, hubiéramos dejado, no era tan mal. Digo, la parte económica, acá claramente el incentivo, el acelerador de la instalación de este tema de sustentabilidad pasa por lo económico. Bien. Martín, como la audiencia no es muy experta y no es muy, como dicen acá, muy ducha con el asunto,
¿Me podrías explicar muy rápidamente en qué consiste esto del etiquetado? Por Sí, favor. sí, sí, claro. Como te decía recién Ariel, viste los electrodomésticos, gasométricos, todos tienen una etiqueta que tiene una letra de la A. Ahora ya como avanzamos mucho en la eficiencia, le pusieron A más y cada vez va a haber más justamente. Eh, Eso es cuanto más cerca de la A y la A más, es más eficiente el producto. Quiere decir que consume menos energía. Consume menos energía. Con las viviendas pasa lo mismo. Entonces, cuanto mejor construida está, va a consumir menos energía en el año. Eso hace que tenga menos emisiones, que genere menos problemas para el medio ambiente y que la energía real se pueda utilizar de otra forma, porque todo esto tiene que ver con eso, no en solamente cuidar el planeta, hay que cuidar al planeta, pero estamos hablando que la energía hay que utilizarla en otra cosa. Los países necesitan industria, necesitan un montón de cosas que si podemos construir bien, ahorrando energía, construyendo de mejor forma, la industria va a poder manejarse mejor, va a hacer todo mejor. El etiquetado es analizar una vivienda desde cero, desde proyecto, desde la vivienda construida, todo. Es un análisis de envolvente, como decíamos antes, la envolvente es las paredes, los pisos, los techos, las ventanas, el entorno que hay alrededor, cómo está construida, cómo es la pared, cómo es el techo, todo. Cómo es la iluminación, qué electrodoméstico tiene, genera energía alternativa, tiene paneles solares, todo eso se hace un análisis en detalle de todo, de espesores, de todo. ¿Cómo Y está con ubicado eso, el edificio? ¿Cómo le entra el sol, orientaciones, etcétera? sí, sí, Ok, orientaciones, tamaños de ventana, superficies de todo. Y con eso, a través, en este caso, se hace con la Secretaría de Energía de la Nación, tiene un aplicativo, es un programa en donde pones todos estos datos y llegas a un resultado. El IP, que es el índice de prestación energética, que es el consumo de energía anual de esa vivienda. bien. Está hecho con comparativos, con casos de estudio, por eso se llega a un número. Se llega a un número de consumo y ese número significa una letra. G, como los electrodomésticos, de la G hacia la A. Cuanto más cerca de la A, en este Más caso la A eficiente. es menos de 45 kilowatts, es muy poco. Es para un edificio multifamiliar como los que hacemos nosotros, es imposible. Para una vivienda, si vos generás tu propia energía, además de construirla bien, puede ser que llegues. Inclusive hoy en día se está hablando de consumo cero, de que las viviendas no generen nada, al contrario, que aporten. Entonces eso, analizás la vivienda en detalle, todo, y te da una etiqueta. Esa etiqueta la puede sacar un etiquetador. Un etiquetador es un profesional que se preparó con la Secretaría de Energía, da cursos a profesionales para poder usar ese aplicativo. eh, Tenés tu matrícula y podés sacar la etiqueta. Después, ahora está empezando a desarrollarse cada vez más, están empezando a hacer controles de todo esto y hay determinadas provincias y localidades del país que lo tienen más desarrollado. La ciudad de Buenos Aires es una de las que está más atrasada con esto. A pesar de que es la capital del país, es la que peor está. Inclusive ni siquiera tiene firmado el convenio con la Secretaría de Energía de la Nación. Las pioneras son Santa Fe, Río Negro, son esas provincias que ya hay localidades en donde empieza a ser obligatorio. Hay una localidad de Santa Fe en donde es obligatorio. Vos tenés Bien, que presentar un plano nuevo con la etiqueta, sea la letra que sea, por ahora es preséntame la etiqueta. bien. En Capital ni siquiera está adherido al convenio la capital del país. Entonces es más difícil. ¿Qué tan cierto es esto de que, ok, sí, muy alto el ahorro, pero ¿y el mantenimiento? ¿Es caro el mantenimiento? No, el mantenimiento, no. Por ejemplo, los paneles fotovoltaicos no necesitan mantenimiento. Se lavan con la lluvia, no necesitan. Vos lo único que necesitas es no darle sombra, nada Instalarlo más. y punto. Hay distintas formas. Nosotros cuando antes te decía Ariel de que hacemos on-grid, el sistema on-grid quiere decir conectado a la red. Los paneles, en vez de ir a baterías, van a la red directamente, al medidor del edificio, de la casa, y ese medidor es un medidor que mide en las dos direcciones, la energía que vos consumís y la energía que vos generás. Eso es lo que te cobra, por eso te decía Ariel que a veces te puede llegar a pasar que te tengas saldo negativo. En Oro de Sur no te van a dar plata nunca, te van a dar un A la saldo para el siguiente, futuro, pero eh, puede pasar. Ese es un sistema que no es
no sale nada de mantenimiento porque es el panel y un cable con un inversor, que esos tienen una durabilidad grande. Siempre hablamos más de 10 años, los paneles pueden durar mucho más, 20 años tranquilamente. No necesitan mantenimiento. Los lavás, se lavan con la lluvia, listo. Los que por ahí necesitan un poquito más de mantenimiento es para calentar el agua, los termotanques solares. Eso lleva un poco más de mantenimiento porque las instalaciones tienen sarro y esas cosas, pero nada fuera de lo común que tengas que hacer con un termotanque de tu casa, eléctrico o a gas. Bien. Para tener una buena pared le tenés que poner aislación, la aislación le pones al principio, no lleva mantenimiento. Tenés que construir bien de entrada. Eso es lo que tenés que hacer. Hay que hacer cosas bien pensadas. Después es más difícil llegar a consumos bajos. Si construís bien de entrada estás mejor. ¿Se puede mejorar? Siempre se puede mejorar. Mantenimiento casi nulo, te diría. Siguiente tema que tengo en mente es, ustedes tienen dos tipos de proyectos, ¿no? Sí. PH renta Sí. y PH Eco Residencial. Residencial. Sí. Que en la página web de ustedes y un poco investigando en la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, como dice aquí vulgarmente, le sacó la ficha, pero así. No les puedo explicar. En 10 minutos yo ya sabía todo lo que una persona desde lejos puede saber de MAE. Pero, ¿me pueden explicar en este PH renta? Encontré una parte que me llamó mucho la atención, que era, ustedes administran la renta de todo esto. ¿En qué consiste eso? ¿Ustedes cobran mensualmente a la gente? ¿Cómo lo hacen? La diferencia que vos señalás entre nuestras dos líneas de producto es, desde el punto de vista de la edificación de los materiales, de la sustentabilidad, son exactamente iguales. Es el mismo producto. Lo que cambia es, si querés, el destino o el tipo de comprador. ¿Por qué? El residencial es un producto típico que nosotros buscamos desarrollar en barrios que la característica que tienen son muy bien comunicados, pero zonas tranquilas, bajas. Nosotros no edificamos torres, edificamos edificios bajos, sin áreas comunes, para minimizar costos. El PH Correnta es el mismo tipo de edificio, pero orientado en zonas que son muy interesantes justamente para generar renta por ejemplo, alquileres temporarios turísticos o por alquileres temporarios corporativos, es decir, básicamente empresas del interior de la Argentina o de países limítrofes que vienen y mandan gente y necesitan un lugar para alojarse. O otra beta muy interesante que estamos trabajando y desarrollando, que es el alquiler universitario, sobre todo el del mercado de posgrados. Argentina y particularmente la ciudad de Buenos Aires tiene una oferta extraordinaria de cursos de posgrado de muy buena calidad, liderados por la Universidad de Buenos Aires y otras universidades privadas, y eso es un mercado súper interesante. Ahí tenés gente de buen poder adquisitivo recibida que viene a estudiar y está en un promedio entre 3 meses y un año. Bueno, este producto nosotros que dijimos, tenemos PH Eco, tiene estas características que comentaba Martín, que hace que tenga un muy bajo costo de mantenimiento, sencillo y demás. Bueno, es un producto ideal para este mercado porque menor costo de mantenimiento, más confiabilidad, más rentabilidad. Entonces empezamos a pensar el producto para eso. Entonces el PH Correnta lo vas a ubicar en zonas que son líderes en rentabilidad en este segmento, que es básicamente la zona de Palermo, Cañitas. Nuestro primer emprendimiento lo hicimos acá cerquita en San Telmo, que fue como una especie de banco de prueba. Y un poco lo que fuimos viendo es tratando de copiar y entender qué había pasado sobre todo en Europa, en las principales capitales europeas. Si vos te fijas, a lo largo de los últimos 20, 25 años se dio un fenómeno donde la hotelería de 3 estrellas para abajo fue desapareciendo y fue cambiada por el típico edificio de alquiler temporario. PH Eco Renta copia ese modelo. Entonces, el que viene a comprar en PH Eco Renta generalmente es un público inversor. Y el público inversor, con nuestra cabeza formada, al menos la mía en finanzas, lo que busca es un flujo para tener una rentabilidad. No quiere problema, no quiere estar fijando si pone un florero o lo que quiere es pongo plata y quiero un flujo que me genere una rentabilidad. Con esa idea nosotros le ofrecemos a ese tipo de público lo que es un bono.
Pues yo digo, mira, esto es, vos invertís en esto y después tenés un flujo. ¿Cómo se genera ese flujo? Optativamente, nosotros le damos la posibilidad que si quiere, tenemos un equipo que hace la administración de esos edificios. Como si fueran una inmobiliaria. No, porque una inmobiliaria compra y vende. Esto es un equipo de gestión de alquiler temporario. Buscamos desarrollar no solo el alquiler el que uno tiene más en la cabeza es el alquiler tipo Airbnb, que es muy interesante. Pero hay otros alquileres temporarios que son súper interesantes también, como te decía, por ejemplo, el corporativo. Ahora, ¿el corporativo qué requiere? Que vos desarrolles comercialmente. Que yo vaya A a una ver empresa. al gerente de compras de Arcor, en Cora, che, muchachos, miren, cuando ustedes mandan acá de Rollito para acá, nosotros tenemos estos edificios estandarizados con esta oferta. Y muy buena tarifa, mejor que un hotel. Vas a Santa Fe, eso requiere trabajo. Entonces lo que tratamos de desarrollar y estamos mejorando siempre es eso, no simplemente una inmobiliaria, che, publico el aviso, no. Yo te genero una rentabilidad, vos te olvidás. Entonces Brillante. esa es un poco la idea. Brillante. Sí. Ustedes, en términos anuales, ¿cuántos edificios construyen? ¿Cuántas unidades venden? Qué pregunta. Sí. Depende qué año, decime. Nosotros empezamos concretamente con el proyecto de PH Eco, siempre decimos, en uno de los peores momentos del mercado inmobiliario de Argentina, que fue allá por el 2017, cuando veníamos de un pico, precios por las nubes y demás, y se empezaron a venir los nubarrones y vino la devaluación y el mercado se cayó como un piano. Los precios bajaron un 30%. A pesar de eso, nosotros estamos largando ahora nuestro proyecto 14. Y las oportunidades de seguir dependerán un poco también del contexto. El año pasado ha sido un año muy malo, producto del atraso cambiario, el costo de construcción en dólares se duplicó, es decir, bajó la inflación en pesos, es cierto, pero la inflación en dólares el año pasado estuvo arriba del 90%. Nosotros estamos viendo, este año la idea nuestra es poder cerrar 2 o 3 proyectos nuevos. Si no estuviese este factor y se normalizara este fuerte desequilibrio que hay, nosotros creemos que podríamos acelerar, pero somos muy prudentes, no nos metemos en cuestiones que nos endeudemos y demás, porque conocemos los ciclos de la economía argentina y nada, por todas las variables macro que se están mostrando y desarrollando, no tenemos dudas que este problema del atraso cambiario se va a corregir. Bien. Eh, Como para ir cerrando un poco el podcast, quería una opinión que han estado comentando mucho en nuestras redes sociales, ¿no? Y no sé si es que ustedes son parte de Alianza Urbana, ¿correcto? Sí, yo estoy Y ahí. ahí muchas veces han preguntado qué tan efectivas son las redes sociales para la venta. ¿Qué tan efectivo es? Lo tenemos, como te decía, en nuestra cabeza corporativa nos hace por ahí pensar, nos hizo de movida pensar en cosas que justamente porque veíamos el mercado inmobiliario es muy primitivo, muchos nos decían, no, esto es no voy a decir una boludez porque suena mal. Entre esas cosas que siempre estamos probando y demás, nosotros empezamos a trabajar mucho con el tema de redes sociales, tratando de ser innovadores, porque era otra cosa que veíamos, el sistema de comercialización de inmuebles en Argentina, sacando el segmento premium, donde vos tenés marcas, no hay marcas, es marca blanca. Entonces nosotros trabajamos y construimos una marca. El uso de redes sociales, trabajamos con una agencia muy buena, que nos marcaron, y así es, lo que te permite no es vender, te diría, sino ir construyendo tu marca. Si vos querés construir una marca, las redes sirven. Eso requiere constancia, inversión. No es que vos decís, viste, pongo plata en Google Ads 6 meses, no. Si vos tenés en claro que ese es el resultado que podés tener, funciona muy bien. Si vos pensás que por las redes sociales vas a vender más, no se da. Me encanta esto que están comentando porque nosotros justamente tenemos sistemas en los que comprobamos y en los que están basados. Nosotros no somos una agencia de marketing, hacemos marketing, no somos una inmobiliaria, vendemos. Sí. Somos un concepto nuevo que en otro momento los explicaré mucho mejor, pero nosotros vendemos absolutamente todo gracias a las redes sociales y no nos justo ayer llegaron unos cordobeses porque sacamos una agencia te da visibilidad.
Tal cual. nosotros te hacemos rentables. Bueno, Con bien. la misma línea, ¿no? Bienvenido sea, porque cuando yo te digo que nosotros estamos convencidos que hay muchas oportunidades en este mercado para innovar con cosas que no son revolucionarias, sino que en otros lugares del mundo existen, una es esa. Nosotros, a veces, colegas y demás, nosotros también tenemos una división inmobiliaria propia. Muchos nos critican, pero ustedes, entre comillas, traicionan a los inmobiliarios. No, nosotros pensamos que hay que complementar y hay que mejorar y se puede vender. O sea, no existe más. Todavía queda gente que piensa que los inmuebles, y voy a decir algo políticamente súper incorrecto, ¿tá? Y nos va a generar el odio, y yo quiero que entienda que Argentina es, y yo sé que esto, espero que no te insulten, si querés borralo después. Pero es una realidad, es un hecho. Vos venís de Ecuador y conoces. Argentina es el único país que yo conozco en el mundo occidental. No te puedo hablar de Arabia Saudita, no sé cómo se vende. Es el único país donde la actividad inmobiliaria estándar le cobra comisión a las dos partes. Es Entonces, una cosa absurda. bueno, Y yo no no pasa quise en el decir resto de eso, América lo Latina, dijiste vos. Argentina, en No, Ecuador pero digo, no pasa eso. por supuesto, sé que no pasa, ¿no? Y yo Sí. te desafío a que me digas en qué lugar del mundo eso. Pero digo, está perfecto, no digo que sea ilegal, digo, pero hay algo raro que es un tema, vos lo sabrás, de incentivo. Generalmente uno trabaja para una de las partes. Bueno, digo, bueno, eso creo que hay que desafiarlo. No digo cambiar las comisiones, pero digo, hay otras formas y de hecho tampoco podemos pensar que se va a seguir vendiendo poniendo un cartelito en la vidriera. Digo, yo tengo dos hijas, una de 24 y una de 20. No conciben ir a un local a comprar. Entonces, bueno, eso tiene que evolucionar. Estamos muy atrasados en eso y yo creo que hay una enorme oportunidad y bienvenido, gente que está pensando como vos en desarrollar esto. Bienvenido. Es una oportunidad. Muchísimas gracias. Ariel y Martín, ha sido un gran gusto y un placer poder conversar con ustedes. Creo que vamos a tener muchos temas de conversación más adelante. Aprendí muchísimo sobre la parte de sustentabilidad. Me asustó el que no estemos como que Argentina esté tan atrasado. No me imaginé que era de esta manera. Así que nada, les deseo mucho éxito, tienen un gran diferencial. He visto el trabajo que están haciendo, me encanta la comunicación que tienen, me encantan los proyectos que están teniendo, así que espero que puedan educar rápidamente a Ojalá. la sociedad para que pueda preferir esto. Un placer. Gracias, Un Muchísimas placer. gracias. Cómodas, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.